doy la bienvenida a la gente más requerida de esta semana por temas que todos conocemos. ¿Qué tal, comisario Giacometti? ¿Cómo le va, señor? Doctor Giacometti. Bueno, como quiera. No, porque es no, comisario... no me ofende ser comisario. No, pero es comisario y abogado. Por supuesto. Es un doble título, o sea Por supuesto que sí. Y comisario general. Sí, señor. Porque no es lo mismo comisario común que comisario general. Bueno, no. Por hábito. ¿Cuál es la diferencia? A ver, explique. Unos cuantos años de jerarquía, nada más. Por eso, entonces, la gente, cuando escucha lo que dice alguien que es abogado y que aparte es comisario general, obviamente le da otra entidad. Por eso me gusta presentarlo bien. Adrián Ruiz. ¿Cómo te va, Rubén? Doctor Ruiz, uno de los abogados también polémicos de la ciudad, prestigioso. Bueno, doctor Ferrara y doctor Masuccini. Hoy tenemos el equipo completo. Bueno, la temática creo que ha sido por demás desconocida. La disputa entre barras de Newell. Información nos dice que aparentemente sería un sector de la barra con otro sector de la barra. Los que lideraban la popular en la época de Eduardo López, con el Fuerte Camino, que es allí en Alice y La Madrid, en donde viven los hermanos Camino, el ex fallecido el Pimpi, que era el que asesinaron, y ahora Tato Camino y otro hermano más, que es como que están queriendo volver a liderar la barra brava de Newell's Old Boys. Y el otro sector que sería el del panadero. Perfecto. Este enfrentamiento, que el comisario seguramente debe tener mejor información que nosotros, y que ahora vienen las preguntas, Giacometti, ¿se debe solamente a la disputa entre quién lidera la barra brava de Newell's Old Boys, o hay otros temas, como puede ser el tema de la droga, o otro tipo de negocios ahí, que son más peligrosos aún que disputarse el liderazgo de la barra? Creo que lo que podamos decir de esto es simplemente realizar sugestiones. Si sabría algo, tendría obligación de denunciarlo. Sí, pero a ojo de buen cubero. Pero yo voy a dar una cosa, y algo que siempre dice Ruiz y que dice Ferrara, inclusive Tomasuccini. Los espacios que se dejan libres son ocupados por otros. Si de una barra se está peleando por tomar una supremacía, nosotros tenemos que pensar como ciudadanos y tenemos que pensar que la supremacía la tiene que tener el orden. Y el orden, en este caso, lo debe imponer el Estado. El Estado a través de su fuerza. Entonces, yo no quiero entrar, o me parece que no es correcto entrar a dar sugestiones cuando sabemos que todos los elementos procesales y todos los elementos que se puedan llegar a judicializar deben contar con pruebas. Podemos suponer que es una guerra de bandas, que podemos suponer que es una guerra de hinchada, que por la supremacía quién va a estar en la tribuna, en la parte alta o en la planta baja. Si podemos suponer que es la falopa, que podemos poder suponer que es la venta de elementos robados, podemos suponer lo que queramos, pero queremos las pruebas. Está bien, pero hay algo ¿quién que tiene es las pruebas? fundamental. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Bueno, eso es el Estado, es el que no tiene que dejar ocupar el espacio que le corresponde a él como orden. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, ¿está bien que se haya suspendido el partido? Le digo, no. ¿Por qué? Quizás pueda tener un montón de opiniones disidentes a esto. Pero el partido fue suspendido apenas una hora antes del comienzo del partido. Barra brava de San Lorenzo movilizada hacia Rosario. Las barras de todos los barrios, los grupos de hinchadas movilizados hacia la cancha. Gente que son hinchas normales, que van a liberar todo su esfuerzo hinchando para un cuadro que lo tiene predilecto. Ahora, ¿pensamos nosotros el desastre que podía haber ocasionado eso? Con toda esa gente, 20.000 personas, 20, 30.000 personas, 15.000 personas movilizándose a un solo lugar, donde llegan todos masivamente y se encuentran con la cancha cerrada, que no sabe qué pasa con la entrada, que estuvieron ahorrando durante toda la semana para ir a comprarla. Entonces vamos a suponer lo otro. Y si ahí se hubiese producido otro enfrentamiento, ¿con qué lo paramos? Además, si yo tengo entonces estuvo bien que se suspendió. No, se suspendió, tiene que haberse suspendido o mucho antes, o tiene que haberse abierto a la cancha. La movilización de gente estaba hecha. La gente ya fue hacia el estadio. La gente estaba alrededor de los estadios. Los estacionamientos estaban llenos.
¿Quién le dijo a la gente que no estaba? ¿Pero qué pasaba si ese enfrentamiento que se dio en Alice y la Madrid se daba dentro No del se iba a estadio? dar en la cancha, porque para eso están los servicios dispuestos, y están los operativos dispuestos, y no tiene por qué llegar gente armada a la cancha. Y ¿O no, para no. qué está la policía? Sí, no, pero llega, ha llegado. Bueno, ha llegado. Yo me pregunto, ¿para qué está la policía? Entonces, yo me hago la otra pregunta. Estamos dejando un espacio que se manipule entre las barras. ¿Nosotros qué estamos haciendo ahí? Que nosotros como población, a través de nuestra fuerza, a través de nuestro Poder Judicial, a través de todo el elemento que tiene organizado el Estado, para terminar eso. La cantidad de policías que estaban en ese lugar, la cantidad de superiores, indican que había un servicio de inteligencia, o los grupos de inteligencia habían trabajado y sabían que había algún problema dando vuelta. ¿Por qué no se evitó? Y evidentemente se intentó evitar, porque había comisarios, había oficiales, había un Entonces, montón de se personal intentó. policial. ¿Por qué no se hizo? Infantería estaba. Me da la impresión que Infantería estaba, comando estaba. el hecho desbordó al operativo ¿Cuántos montado. policías había? Y había más de 20 policías. 20 policías para 500 hinchas. ¿Podemos hacer un operativo tratando de proteger a toda la comunidad? ¿O con 20 policías vamos a manejar 500 personas que se desplacen por Rosario? Pero está bien. ¿Cuántos policías había para entrar a la hinchada de San Lorenzo y cuántos colectivos eran? Puede ser que haya fallado a lo mejor el operativo o que la inteligencia que había hecho la policía fue superada, desbordó, ¿no es cierto? El hecho, no pensaron que el hecho se iba a dar. Pero la pregunta es la siguiente: si hay policías cuidando a estos barras, si había, aparte personal jerárquico, había comisarios, había oficiales, ¿no estamos hablando de algún tema que no... O sea, ¿pensamos nosotros que hay un tema muy grande dando vuelta ahí? Podemos pensar, pero yo no tengo las pruebas. Si alguno la tiene, que la diga. No, está bien, pero... O sea, yo creo que acá tenemos que ver lo que se puede prevenir. Y lo que puede prevenir el Estado es tomando las medidas correspondientes para evitar que se haga o la conglomeración esa que de 500 hinchas todos juntos, si era necesario, imponiendo un orden a 60 cuadras. Porque entonces en ese caso no podemos ir a la cancha. En ese caso tenemos que clausurar. Vamos a hacer una cosa: para evitar que haya enfrentamiento a partir de ahora, clausuramos los colores, pintamos los colores de otro lado y el estadio lo cerramos y lo transformamos en un estadio de, no sé, de pato. No, o como dicen algunos, juega a puerta cerrada algunos partidos, pero pero me parece que eso no es sin lo hinchada, correcto. sin hinchada visitante. Pero eso no es también lo se habla. correcto. Pero Bueno, acá la hinchada visitante no tuvo nada que ver. bueno, acá era una disputa entre ambas Y entonces, barras. ¿qué hacemos con la hinchada visitante? Acá tenemos que aprender una cosa: los operativos tienen una finalidad y cada operativo tiene que echar su inteligencia. Cada superior que está a cargo de cada área tiene que manejarlo de acuerdo a su mejor en saber y entender. Y tiene que contar con todo el elemento operativo para poder cortar un avance de ese tipo. El personal policial que estaba ahí eran nada más, si me dice 20 hombres, la mayoría eran superiores. No había personal subalterno suficiente como para ser distribuido en la Está bien, zona. pero ahora también quiero hacer participar el panel, pero hay muchas preguntas, por eso yo quiero tratar de evacuar esas dudas. Qué casualidad que la balacera hirió nada más que a gente policial, a efectivos policiales. La pregunta es, entre 500 manifestantes, justo a la policía le pegaron los tiros. O sea, este ataque también iba contra... Y a lo mejor podemos decir que está dirigido. Por eso le estoy diciendo, hay tantos interrogantes. Primero, el tema que la bala justo la termina ligando un comisario. El subjefe de la dependencia. Exactamente. Segundo, que yo no creo, ni nadie cree, que por un espacio de privilegio en la popular se generen conflictos de esta naturaleza. Nos da la impresión, todos pensamos que hay cosas mayores. Por eso digo, por eso... Pruebas, y las creo pruebas... que esto es para que... Es muy difícil conseguir pruebas. A ver qué dice Adrián Ruiz. La opinión. Estamos opinando, la gente también opina. Adrián. Bueno, hubo varios temas que dieron a entender que hay cosas más graves, pero lamentablemente no tenemos un equipo, no se ha ordenado hacer una investigación. Pero su visión, su óptica, quiero. Obviamente que yo pienso que esto no es solamente por quién se sube arriba un avalancha, pero ¿O quién mueve más la bandera que el otro? Pero ¿O toca el no lo pienso, pero también cuando hemos querido abrir alguna investigación, no nos han cerrado la puerta. ¿Y quién tiene que hacer este tipo de investigaciones? Bueno, desde dos puntos de vista. Primero tiene que haber el control, si vemos que hay connivencia policial, la oficina que tiene que controlar a la policía, que hay una oficina, tendría que haberlo hecho. O sea, ¿a quién se le escapó la tortuga? Esa es la pregunta. Y en este caso sería el jefe, el secretario que está a cargo del control policial,
en parte, y la otra es muy grande el escándalo, porque esto nos damos cuenta que no haberse jugado este partido es un escándalo nacional. Y sí. Y una preocupación muy grande. Y una preocupación muy grande y también una debilidad que se está demostrando tanto a los hinchas de otros equipos, los que vienen a Rosario, que se hablan que una ciudad turística, vengan a jugar un partido si nos dejan, si los barra bravas quieren. Esto se fue cediendo de a poquito. En un primer momento se cedió a que los barras tuvieran su propia seguridad. Y uno va a la cancha y sabe que en ciertos sectores la policía ni mira para ese lugar, porque la seguridad está dada por algún jefe de barra brava o por los jefes barriales de la barra. Si nosotros queremos recuperar el Estado de Derecho, el monopolio de la fuerza la tiene que tener el Estado. No pasa por otro lado. No puedo dejar de decir, bueno, el jefe de la barra brava de Newell deja a su subalterno o a los jefes de las barras locales, la seguridad. En muchas cosas te tengo que decir que la han asegurado, pero no corresponde. La gente que va a la cancha de Newell en este último año dicen que está más tranquila y más segura, pero no corresponde igualmente que le dejemos la seguridad al jefe de una barra. Si no es la mafia, si no lo pensamos en Italia. En Italia le dejamos a Don Corleone que nos cuide. Sí, y nosotros tenemos que decidir que la seguridad tiene que estar en manos del Estado. Ahora, el secretario de Seguridad de la provincia, Horacio Girardi, cuando llama a la AFA y suspende el partido sin avisarle a las autoridades de Newell's Old Boys, ¿qué lectura tiene eso? ¿Que las autoridades del club del parque eran un estorbo? O que le pasó por encima todo. Pero le pasó por encima, pero lo dejó pintado al óleo. Pero le pasó por encima, pero no solamente Newell. También se demoraron en comunicar a los fiscales, se demoraron en comunicar al juez de pero la yo causa. tengo otra lectura. Si yo sé que alguien está en contubernio con la barra y con el sector de la policía, directamente no le voy a decir que vamos a suspender el partido. Lo puenteo y hablo más arriba. En este caso... O sea, esa actitud los dejó pegado al conflicto. No, pero también tenemos que pensar que la dejó pegado a un fiscal, una persona no solamente reconocida, sino una gran persona, y el juez también de la causa. Y fue un error, por eso digo, fue un error del secretario de Seguridad. Que el secretario de Seguridad es un gran político que está en el puesto equivocado. Me gusta eso que dijo. En este caso lo ha sobrepasado. Cuando yo justo prendo la radio para escuchar el partido, yo no podía creer que se había suspendido el partido por esta situación. Esto es un escándalo, escándalo nacional. Sí, antes de pasar de nuevo a Giacometti, quiero darle participación también a Ferrara y a Masuccini. ¿Qué opina Masuccini? ¿Estuvo bien la suspensión del partido? ¿Debió jugarse? ¿Estuvo bien Horacio Girardi en puentear a las autoridades de Newell porque podían generar algún obstáculo y él quería suspender el partido? Bueno, también la misma pregunta para Ferrara. Desde ya que no, se debería haber jugado el partido porque el conflicto, la situación se dio a 60 cuadras del lugar del partido, del Parque Independencia. Entonces tenían una situación estrictamente policial que debería haberse abordado como tal en la zona sur y una situación con un operativo ya montado y desplegado en el Parque Independencia. Si bien tenían alguna conexidad ideológica a esta situación, no había obstáculos. O sea, se puede investigar un hecho, o sea, se puede masticar chicle y caminar a la vez. Bueno, se puede investigar un hecho delictivo ocurrido en zona sur, en jurisdicción de la Comisaría 11, y se puede jugar un partido con un operativo de seguridad ya desplegado en el Parque Independencia. Otra cosa sería que vos me digas, mirá, el dispositivo de seguridad era malo. Bueno, eso ya es una cuestión para analizar directamente por Girardi, que es el máximo responsable. Bueno, otro ingrediente, después dicen que encontraron armas cerca del estadio. Bueno, pero supuestamente eso tiene que estar absolutamente cerrado y controlado por el operativo de seguridad. No quedó muy claro eso el tema de No, obviamente, habría que averiguar. Pero eso no es un trascendido. Esto escuché gente de la fuerza diciendo que habían encontrado armas cerca del estadio. Yo lo que escuché no quedó para nada claro, porque decían que había un vehículo que había con armas.
Pasa, por eso yo dije antes, había un gran riesgo movilizar la gente hacia el estadio sin tomar las precauciones de lo que podía causar esa gente al movilizarse. Y había un gran riesgo no considerado de lo que puede estar en el parque. Había que cerrar el área, revisarla bien, permitir el ingreso a la cancha y controlarlo. Si era necesario, había que recargar el servicio ordinario, pero el partido tenía que cumplir. Un agrego. Si se encontraron las armas, quiere decir que el servicio de seguridad, por lo menos en el parque, no funcionó tan mal. No, por supuesto. Por eso, vamos a hacer un rescate a un buen trabajo en ese sentido. No, si yo no estoy hablando, no estoy abriendo tela de juicio sobre si funcionó bien o mal la seguridad en el Parque de la Independencia, ni tampoco, creo que los desbordó. Ahora, Ferrara, la inteligencia de la policía, ¿fue desbordada? ¿No pensaban para usted que iba a haber un enfrentamiento de esta naturaleza? ¿O sí lo tienen en cuenta, lo saben, pero creyeron que no iba a ocurrir nada, se confiaron? ¿Qué pasó? Bueno, eso es lo que yo quería aclarar. Para mí también fue una locura haber suspendido el partido a una distancia más que considerable que existía el conflicto a la cancha, al estadio de Newell's. Había, como decíamos siempre, ahí 60, 70 cuadras, estaba bastante retirado. Salvo que Girardi haya manejado alguna información que no sepamos. Que nosotros, me gusta esa teoría, puede Salvo, bueno, sería interesante que la diga, porque, como acá decía José Luis, y como es mi socio, digamos, no se entiende por qué una manifestación de conflicto a 60 cuadras del estadio haga que se suspenda el partido. O sea, era fácilmente controlable, o podía haber generado, como decía José Luis, un problema de conflicto mucho mayor, o lo desbordó y tomó una decisión arbitraria, que puede ser... O hubo alguna información que nosotros no sabemos. Claro, que hizo si no sería arbitrario, porque eso de haber pedido o haber anoticiado al club, a los dirigentes del club algo, fue arbitrario, salvo, bueno, lo vuelvo a decir, salvo que haya tenido alguna información que no trascendió, que haya, decidido suspender el partido. Perfecto. Esto lo vamos a analizar, vamos a seguir después del corte. Voy a dar nuevamente el número de teléfono para que la gente se comunique. 156 21 60 59. Se puede comunicar al celular, después vamos a actualizar los mensajes. Y la pregunta que le dejamos a la gente y que vamos a tratar de analizar nosotros, ¿qué hay detrás de toda esta interna en la barra brava de Newell's Old Boys? ¿Qué puede llegar a haber? Algunos hablan de la comercialización de la droga, otros hablan del tema de hurtos, de cosas robadas, que hay mafias instaladas en la ciudad que, bueno, se vende todo lo que se roba, celulares, electrodomésticos, partes de auto. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué pasa con el Estado? ¿Tiene la información necesaria? ¿Se enteró a último momento de que la cosa era más grave de lo que se estaba comentando y por eso suspendieron el partido? ¿Dónde estamos parados en la ciudad de Rosario? ¿Estamos arriba de un polvorín y no lo sabemos? Son todas las dudas que tenemos y las vamos a seguir evacuando aquí con la mesa de la seguridad, con José Giacometti, con Adrián Ruiz, con el doctor Ferrara y con el doctor Masucci. Nadie sabe cómo, el magazine informativo de la tarde, con la conducción de Rubén Sauro. Nadie sabe cómo, nadie sabe cómo, nadie sabe